El Estado es el conjunto de instituciones y organizaciones sociales, económicas y políticas que se han creado históricamente para regular y normar la vida de los individuos, familias, empresas nacionales o extranjeras que residen en las fronteras de un territorio reconocido como un país. Estado es pues diferente del gobierno, desde el punto de vista económico. Al Estado a través de un gobierno puede utilizar la política monetaria, la política fiscal, la política industrial, entre otras, como instrumentos para influir en las actividades económicas. Por ejemplo, la inversión, la inflación, el empleo, la pobreza, con el fin de alcanzar determinados objetivos tanto en el campo económico como en el social. Su influencia no solo reside en el campo macroeconómico, sino también en la esfera de la microeconomía, al regular el mercado de trabajo, de bienes, a la empresa o a las prácticas monopolistas, lo cual puede tener fines de bienestar y crecimiento. El hecho importante es que cualquier economía capitalista requiere de la presencia de un Estado y de un gobierno. Las funciones del Estado son muy diversas, ya que no solo produce bienes y servicios, sino que influye en la producción privada de muchas maneras. Al hacernos a la tarea de atribuirle funciones propias y únicas, podemos encontrar coincidencias en la mayoría de los autores abocados al tema, los cuales señalan que por lo general la existencia de tres características fundamentales: redistribución de la renta, estabilización de la economía y asignación de los recursos. Para llevar a cabo estas tres tareas poseen ciertas opciones, como lo es la intervención directa, el ofrecer incentivos al sector privado o bien obligarlo a realizar tal cual actividades. Además, existen ciertos instrumentos para que los gobiernos influyan directamente en la economía: los impuestos, el gasto público y las transferencias, la regulación, los cuales pueden inducir a empresas y o consumidores a producir o consumir ciertos bienes, realizar o no ciertas actividades específicas, con lo cual no solo se requiere el gasto y los impuestos para llevar a cabo la misión, sino que tanto leyes como reglamentaciones que permiten regir los asuntos económicos. Las tareas o funciones del Estado en la economía son al menos redistribuciones de la renta, estabilización de la economía, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regularización económica. Los instrumentos que un Estado a través del gobierno utiliza para influir en la economía son los impuestos, el gasto público, las transferencias y la regularización. Sobre el tamaño en que ha de tener el Estado se considera en general que está en función de las necesidades sociales y económicas de un país. Aunque cuando hay un consisto en este punto, por ejemplo, desde la perspectiva de la escuela de la elección pública, existen fallas en la misma intervención del gobierno en la economía. Por su parte, la escuela del neoinstitucionalismo estatal relaciona las intervenciones entre instituciones, mercados y agentes económicos y afirma que a pesar de que existen las fallas del gobierno, estas se pueden corregir en favor del mayor bienestar de los ciudadanos de un país. Con el objeto de analizar la participación del gobierno y la economía, revisamos las cuentas públicas a través de la clasificación económica del ingreso y gasto del sector público. Asimismo, definimos los conceptos del déficit económico, financiero y operacional. A partir del análisis de la intervención del Estado en la economía mexicana, el diagnóstico de la crisis de nuestro país a partir de la devaluación de 1982, se explicó como resultado de un creciente déficit público, lo cual dio lugar a un periodo de estancamiento con hiperinflación, por lo que la política económica se orientó hacia el saneamiento fiscal, una mayor recaudación tributaria y reducción del gasto público. Cabe mencionar que en este último se orientó en los años siguientes en mayor proporción hacia el gasto social con objeto de atenuar los efectos sociales de la crisis. La participación del gobierno en la economía mexicana ha transitado de un estado promotor del desarrollo en los años 50 hasta recientemente que se ha orientado como regulador de las demandas agregadas con fines de estabilización. En este sentido, la historia económica reciente de México es grande y puede enriquecerse con el estudio de las intervenciones del Estado en otros países.